Hace 2 años el país se alistaba para ser parte de la consulta popular más votada en la historia de Colombia. Aquel domingo 26 de agosto de 2018, 11.674.951 colombianos y colombianas nos unimos para votar 7 veces sí a la consulta anticorrupción que proponía aprobar 7 mandatos populares para combatir la corrupción que nos roba más de 50 billones de pesos anuales. Se nos escapó por los pelos, nunca mejor dicho, la posibilidad de haber cambiado de un tajo el país si hubiera pasado la consulta anticorrupción. Y eso que logramos poner de moda el reggaetón anticorrupción, en el que precisamente usé esta cachucha. Esta bandera anticorrupción es patrimonio de la ciudadanía. La consulta anticorrupción es un mecanismo para canalizar a través de la participación ciudadana la indignación y poder garantizar que haya transformaciones institucionales concretas. La consulta anticorrupción nació de la indiferencia del Congreso. Votamos en contra del IVA al 19% porque es inequitativo, porque es regresivo, porque es abusivo con los colombianos de menores ingresos, mientras que este mismo Congreso le cuidó los bolsillos a los ricos, le bajó los impuestos a las empresas más grandes. En 8 ocasiones presentamos estos proyectos en el Congreso y los hundieron por falta de voluntad política. A la consulta se llegó después de mucho sufrimiento. Fueron 11 proyectos, cada uno fue una trasnochada, que el equipo de comunicaciones, que la exposición de motivo, que las copias, que la radicación, que el evento, cada una. Por 2 años y medio, eso fue cada 3 meses una decepción. Esa misma tusa hizo que en medio de la aprobación de la reforma tributaria, de muchas cosas, Angélica, Claudia, los equipos estábamos pues tristes, y a mitad de un 1 de enero hablamos con Angélica para darnos el año nuevo y le dije, no, pues podemos hacer algo como una referendo o consulta popular. Fue algo así como uno de los dos, y así pues arrancamos a recoger firmas. 4.236.682 firmas, y la registraduría reconoció como válidas a 3.092.238 de estas, muy por encima del umbral requerido del 5%. Hubo un momento crucial en la consulta anticorrupción. Después de que se recogieran alrededor de 4 millones de firmas, tocaba ir al Senado a tener el aval de conveniencia, que los 102 senadores nos dijeran sí, pueden ir a las urnas a votar la consulta. Después de muchas horas y 2 sesiones logramos tener esa aval de conveniencia, y ahora nuestro rol era atravesar todo el país, en mi caso toda la ciudad de Bogotá, para convencer a las personas con lluvia, truenos, muchos volantes y estos pines que votaran por la consulta anticorrupción. Después de mucho esfuerzo, el 26 de agosto, con 11.669.069 votos, logramos ser la consulta popular más votada del país. Quizás no hubo buses, no hubo tamales, ni siquiera pasaron los resultados por televisión, pero un movimiento ciudadano de votación independiente demostró que se puede cambiar este país con decisión ciudadana. ¿Qué es posible? Un país en el que los ciudadanos erradiquemos a los micos, los elefantes, los lagartos y todas las cosas que han cooptado el Estado. Desafortunadamente, el número de votos no alcanzó el umbral de participación que la ley estipula. El próximo miércoles habrá una cumbre extraordinaria en la Casa de Nariño para discutir las alternativas en la lucha contra la corrupción, luego de la sorprendente votación de ayer domingo. La reunión fue convocada por el presidente Duque y asistirán todos los sectores políticos, incluidos los de oposición. Faltó 1 centavo para el peso. Nos hicieron falta 400.000 votos para que la consulta fuera aprobada. Pero después de 2 años seguimos insistiendo para que estos 7 mandatos se cumplan. Luego de posesionado, el presidente Iván Duque convocó al comité promotor de la consulta anticorrupción al Palacio. Se comprometió además a apoyar y radicar los 7 proyectos de la consulta anticorrupción. Una vez más, Duque nos mintió. ¿Qué pasó con la consulta anticorrupción? Esa que movilizó a casi 12 millones de colombianos. De los 7 puntos de la consulta, ya son un hecho, ya son una realidad. 4. Nos costó 1000 horas no solo de trabajo, sino de atajar goles, de atajar micos. ¿Y cuáles son esos 4 puntos que ya están vigentes? El punto número 2, que elimina la posibilidad
de beneficios carcelarios de casa por cárcel a las personas que sean condenadas por corrupción. Y a su vez le prohíbe volver a contratar a las empresas que hayan adquirido un contrato con corrupción, les prohíbe volver a contratar con el Estado. Vamos a lograr bajar el salario de los congresistas, que es injusto y desproporcionado, con una fórmula muy pila y razonable que encontró Gustavo Bolívar: eliminar los gastos de representación. El punto 1 de la consulta anticorrupción dice que ustedes, 11.700.000 colombianos, quieren que nos bajen el sueldo de los congresistas. En el punto 3 de la consulta nació la recién ley promulgada 2022 de 2020 de pliegos tipo para que la contratación estatal se haga con contratos estandarizados y evitar así que se manipulen y se hagan los famosos pliegos sastre para que las licitaciones luego se las gane algún corrupto. El cuarto punto de la consulta anticorrupción fue para aprobar una ley antimermelada que promoviera la transparencia en el gasto público y que enfrentara la corrupción. Esa ley se ha presentado 4 veces y 4 veces la han hundido los amigos del gobierno en el trámite en el Congreso. La volveremos a presentar porque la lucha anticorrupción sigue. Esa es una lucha que no puede parar. El punto 5 de la consulta anticorrupción buscaba que los congresistas tuviéramos que rendir cuentas. Fue aprobado, por fortuna, en el Congreso de la República. En este momento, por ser una ley estatutaria, está bajo revisión de la Corte Constitucional. Sin embargo, fue un sentimiento un poco agridulce porque se quedaron por fuera 3 temas fundamentales: la obligación de rendir cuentas sobre las gestiones presupuestales cuando los congresistas buscan inversiones en sus territorios, que eso tuviera que ser transparente; la garantía de tener que publicar la agenda todos los días, qué reuniones hay, con quiénes, de tal forma que haya un seguimiento; y por supuesto el sentido del voto, que hoy es público si uno se mete de manera muy difícil a encontrar en las distintas páginas, pero no hay un deber de que cada congresista haga de fácil acceso a la votación frente a cada proyecto. Dimos un paso, pero aún falta mucho. Además, logramos que los congresistas y altos cargos del Estado publiquen de manera obligatoria su declaración de renta, bienes y conflictos de intereses. Este es el punto 6 de la consulta y logramos que se materializara en la ley 2013 de 2019. Con esta nos dimos cuenta que muchos políticos, a pesar de tener grandes patrimonios, declaran mucha menos renta que un ciudadano común. Los atornillados en el poder han estancado el desarrollo de la política, que requiere permanentemente renovación en sus liderazgos y pluralidad. Este 7º mandato de la consulta anticorrupción es fundamental para que los elegidos puedan estar máximo 3 veces en una misma corporación. Ya van 2 veces en que este proyecto es radicado y 2 veces en que desafortunadamente es hundido en el Congreso. Debemos seguir insistiendo. Con esta ley podríamos evitar casos como el del ex senador Gerlain, que durante 50 años en su curul lo único que hizo fue perseguir sus sueños, literalmente. Hace ya 2 años salimos a votar la consulta anticorrupción. Fue una votación histórica porque fue una votación 100% a conciencia, sin que me diera un tamal, sin pagarle un pasaje a nadie, sin comprar un solo voto. Desde el momento en que empezamos a recoger las firmas hasta el día de la votación se gestó todo un proceso de cultura ciudadana, de cambio en la manera de ver la política, porque la gente se dio cuenta que finalmente la corrupción termina afectando el bolsillo de cada uno de los colombianos. Ya se han aprobado varios puntos en el Congreso, pero todavía faltan otros. Por eso hoy queremos hacer un llamado a los congresistas para que le den un mandato de urgencia y hacer realidad los 7 mandatos de la consulta anticorrupción que millones de colombianos salimos a apoyar hace ya 2 años. Hacer realidad la agenda anticorrupción planteada por la consulta es un propósito que debe convocar a todos los partidos. En todos los partidos existen o existimos liderazgos que queremos hacer las cosas al derecho, queremos hacer las cosas distintas, queremos hacer una política conectada con el ciudadano, una política basada en causas, no en intereses, una política en donde no tengamos que heredar ni los odios ni las viejas formas de buscar el poder.